pidiendo al Dios bondadoso. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Esta es, mi segunda prédica para toda la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Les saluda el hermano Alex Estrada desde Lima, Perú. Y la prédica es titulada Pidiendo al Dios bondadoso. Nos ubicamos en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Y momentos antes, Jesús enseñaba a sus discípulos a juzgar correctamente cualquier asunto para la restauración del que es corregido. Si desean, pueden ver mi anterior prédica titulada ¿Debemos de juzgar a los demás? Ahora hace un pequeño cambio de tema y le dice a sus discípulos en Mateo 7, del 7 al 12. Les dice Jesús: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muy bien. Ahora quiero leerlo en la versión Biblia de las Américas, que es más fiel al castellano. Dice así, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Muy bien, pasamos con la explicación. Cuando Jesús cita el versículo 7, está invitando a sus discípulos a que acudan a Dios por ayuda para que sus necesidades sean satisfechas. Cuando Jesús cita el versículo 8, está explicando las razones por las que dice los 3 mandamientos mencionados, para que sus discípulos obedezcan sus palabras. Los 3 mandamientos: pidan, busquen, llamen. Muy bien. Cuando Jesús cita el versículo 9, utiliza un ejemplo de la vida cotidiana donde se muestra la relación de un padre con su hijo y la responsabilidad natural que el padre asume para brindar alimentos a su hijo, como el pan que se elabora a base de plantas de trigo, cebada, etc. Cuando Jesús cita el versículo 10, está utilizando el mismo ejemplo y relación, solo que ahora utiliza el pescado, alimento que se elabora por la carne de los peces
del mar. Cuando Jesús cita el versículo 11, hace un contraste en la bondad de un Padre terrenal hacia su Hijo, con la bondad del Padre celestial, Dios, hacia sus hijos, resaltando la incomparable bondad de Dios a sus hijos ante la bondad de un Padre terrenal que comete pecados. Cuando Jesús cita el versículo 12, invita al creyente a ser bondadoso con su prójimo, deseando que de la misma forma que esperamos que las personas nos hagan un bien, de esa misma forma nosotros hagamos ese bien a nuestro prójimo. Muy bien. Ahora profundizamos. Versículo 7. Antes quiero darle unos datos curiosos, ¿verdad? Jesús, eh, al, al resucitar, comió con sus discípulos pan y pescado. También el otro dato curioso acerca del pan era de que en la Pascua que Jesús tuvo con sus discípulos, se comía panes sin levadura. Sí, muy bien. Ahora vamos a profundizar, a ver estos versículos. Jesús nuestro Señor da 3 mandamientos, pero a la vez 3 promesas. Sabemos que son mandamientos que nos darán como resultado obtener una provisión física de parte de Dios, porque versículos más adelante lo podemos notar que a eso se refiere. Es cierto también que Dios nos bendice a través del fruto de nuestro trabajo y por su bondad. Por eso es importante considerar cuando Jesús nos enseña a decir adiós en Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos da de los alimentos por su gracia, por su bondad, y por eso debemos de pedírselo en una actitud de humildad. Y Dios nos da porque somos sus hijos. 8. Jesús nos invita a la acción para poder recibir una respuesta de parte de Dios, y utiliza un caso familiar para dar esperanza a sus discípulos, que obtendrán una natural respuesta de parte de nuestro Padre Celestial. 9. Cuando Jesús se refiere al Padre terrenal, que da alimento a su Hijo, se está refiriendo a un Padre judío. Consideremos también que los judíos vivían de acuerdo al Antiguo Testamento, ¿sí? De acuerdo a las leyes que Dios les dio a través de Moisés. Porque sabemos que en nuestra sociedad de hoy en día hay padres que abandonan a sus hijos. Jesús, usando este caso, trata de acercar al creyente a Dios para tener confianza en que Dios nos dará para nuestras necesidades físicas. Y este es el enfoque en este párrafo de las Escrituras. 10. Jesús, para dar este ejemplo, utiliza elementos del pueblo judío. Por ejemplo, el pescado. Pero con esto Jesús también trata de mostrar que Dios siempre está atento para cubrir la alimentación de sus hijos.
utilizando dos veces el mismo caso, aunque con diferente elemento, el pan y luego el pescado. Jesús trata de reafirmar y estimular la confianza del creyente en la bondad de Dios. 11. Cuando Jesús se refiere al hombre malo, se refiere al hombre en general que cayó en pecado y peca, que también hace buenas cosas. La palabra dádiva también se puede entender como regalo. Entonces Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos provee de alimentos para preservarnos la vida. Bien. 12. Entonces, si nosotros percibimos la bondad de Dios y somos beneficiados en agradecimiento y por amor a nuestro prójimo, debemos hacer lo mismo a los que más necesitan. Un ejemplo claro es dar limosna y así dar de gracia de lo que de gracia recibimos. Ahora quiero darle un dato importante, ¿sí?, sobre el libro de Mateo, del cual estamos leyendo. A ver. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Su autor es Mateo, que fue uno de los 12 apóstoles. Es de estilo narrativo, especialmente adaptado a los judíos. Muestra que Jesús era el rey y Mesías de las profecías hebreas, según la Biblia de Estudio Thompson. Es una Biblia donde uno puede encontrar mucha información. Bien. Seguimos con el bosquejo. A ver. En el bosquejo. Primero Jesús comienza con 3 órdenes, ¿verdad?, o mandamientos. 2. Una explicación de las órdenes. 3. Ejemplos. 4. Contraste. Y 5. Nos da otra orden. Así es como nos enseña nuestro maestro. Muy bien. A ver. Ahora, de este tema se derivan temas como la provisión de Dios, la caída del hombre, el amor al prójimo. Pero eso son temas que se tratarán en otra ocasión. Por ahora lo podemos mencionar. A ver, temas que se derivan. La provisión de Dios. Santiago 1:17. Dicen en el libro: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otro tema, la caída del hombre en pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tercer tema, el amor al prójimo. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. Y no podemos dejar de mencionar la gran muestra de entrega de nuestro Señor Jesucristo,
que dio su vida para el rescate de muchos y nos ha dado vida eterna. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre se refiere a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y también encontramos en el libro de 1 Juan, capítulo 5, 11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Muy bien. Ahora les daré una pequeña ilustración, ¿sí? Ahora veremos una ilustración acerca del tema del que estamos tratando. Muy bien. A ver, ¿preparados? Listo. Vamos. Había una vez, en una ciudad muy pobre, dos amigos que apenas sobrevivían con lo poco que ganaban en sus trabajos. Y pasó que uno perdió su trabajo a tal punto que no pudo seguir pagando el alquiler del cuarto en donde vivía. Y su amigo le aconsejó y dijo, amigo, lo que lo que puedes hacer es ir a un lugar público a pedir limosna para que puedas comer y buscar un lugar donde dormir. Yo estoy casi igual que tú. Y el hombre fue a la plaza de la ciudad y se sentó en una esquina, con la mirada al suelo, esperando a que alguien le arrojara una moneda. Y muy pocos le daban una moneda. Así que el hombre regresó a la casa de su amigo, llorando, y le dijo, no he podido recibir muchas monedas, y lo que tengo no me alcanza solo para más un desayuno al día. Y su amigo le dijo, ¿y cómo pides limosna? Y le responde, me siento en la vereda y miro al suelo, y cuando suena la moneda que cae en el suelo, entonces alzo la mirada y le agradezco al dador. Y su amigo le contesta, pero ¿por qué no hablas y pides para que seas escuchado? Así tal vez tenga más posibilidades de recibir. Y el hombre le respondió, buena idea, gracias amigo por tu ayuda. Y el hombre, cuando pedía limosna, ahora decía, por favor, denme una limosna. Soy un hombre muy pobre. Y de pronto, muchas personas comenzaron a colaborar con el hombre, y así con el dinero que recaudó, pudo encontrar un nuevo trabajo y un lugar para vivir. Muy bien. Esta ilustración sirve para poder entender que cuando estemos en necesidad, pidamos a Dios sin tener vergüenza o desconfianza, porque Él será muy bondadoso para darnos lo que nos falta. Enseñanza. Entonces, la enseñanza principal del tema es que siempre pidamos a Dios con confianza, porque Él es rico en misericordia y bondad. Y asimismo, ayudemos a alguien que veamos que esté muy necesitado.
ejemplo práctico. Podemos orar diciendo, porque la intención de Jesús es que nosotros sepamos cómo dirigirnos ante Dios, cómo expresarnos. ¿Sí? Entonces uno lo puede hacer de esta manera, diciendo a Dios, te pido Dios que me des el alimento de cada día, que no me haga faltar ropa con qué cubrirme y que no me falte un trabajo para pagar mis necesidades. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y también podemos pedir a Dios que nos dé un corazón generoso para poder ayudar a nuestro prójimo. Así como dice en el último versículo, el versículo 12, donde dice que nosotros hagamos a los demás lo que, lo que queremos que los demás hagan con nosotros, ¿sí? Porque esto es la ley y los profetas. Así dice la Reina Valera en 1960, la versión que más usamos, pero la versión de la Biblia, nueva traducción viviente, dice así, aquí se lo leo. Dice, ¿no? Esta, cuando dice anteriormente, ¿no? Dice que a nosotros hagamos a los demás lo que queramos que los demás hagan con nosotros, ¿no? Dice la nueva traducción viviente. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Son como unas ideas más claras para poder entender el texto. Por eso es que hay varias versiones de la Biblia en donde te dan más ideas para que uno pueda entender el texto. Y esta versión de la nueva traducción viviente de la Biblia fue elaborado por un grupo de estudiosos, con el objetivo de darnos más idea para poder ver más claro el texto. Muy bien. Bien, hermanos, este es el final de la prédica y espero que haya sido de bendición para ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.